Buenos días, queridos hermanos. En esta mañana quería participar con ustedes de la palabra del Señor. Creo que estamos en expectativa por todo lo que está aconteciendo, pero bueno, es una forma también de poder participar de todas las cosas que el Señor tiene para nosotros. Esto no lo esperábamos, pero bueno, sucedió, como van a suceder tantas cosas que Dios lo permite, pero sobre todas las cosas tenemos que tener fe, porque sabemos que Jesús es nuestro Padre y Él hace como a Él le parece. No podemos darle la gloria al diablo, por supuesto. A veces muchos piensan el diablo hizo esto, el diablo hizo aquello. No, de ninguna manera. La gloria tiene que llevar Él. Y si Él permite estas cosas, porque el diablo no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. Y seguramente esto ha sido por voluntad de Dios. No sabemos cuáles son los propósitos, pero lo que sí sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y creemos que esto nos va a ayudar a bien. Así que, hermano, ponete con gozo, alegría de saber que estamos en el verdadero, que es su Hijo Jesucristo, y en Él hacemos todas las cosas. Y en esta mañana que hemos participado, lo hicimos con fe, sabiendo que el Señor iba a recibir la gloria también de nuestras vidas. Quería compartir con ustedes allí en San Mateo capítulo 9, verso 18. Y dice así la palabra del Señor: mientras él decía estas cosas, llegó un dignatario y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y le siguió con sus discípulos. En esto se acercó una mujer enferma de un flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque ella decía en sí misma: con solo tocar el borde de su manto se le salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándolo, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella misma hora. Cuando entró Jesús en la casa del dignatario y vio a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente fue echada afuera, entró y tomó de la mano de la niña, y ella se levantó, y se difundió esta noticia por toda aquella tierra. Fíjense, ¿no? Un hombre, Jairo, dice, se acercó al Señor y se postró a los pies. Y le dijo: mi hija eh, acaba de morir. Dice: pero Señor, si tú vienes y pon la mano sobre ella, seguro que vivirá. Jesús inmediatamente se levantó y le siguió con todos sus discípulos. Fíjense, ¿no? Al llamado de Jesús, ¿no es cierto? Vino este hombre que era un alto dignatario, era un hombre importante allí en la sinagoga, en el pueblo, ¿no? Pero lo interesante es que él se humilló, se tiró a los pies de Jesús. Fíjese que no había, era una multitud que había ahí. Y como un hombre, ¿no es cierto?, podía humillarse y tirarse a los pies y pedir misericordia. Claro, a veces la necesidad de cada uno, ¿no es cierto?, nos lleva a hacer cosas que realmente ni pensábamos hacerlo, pero se trataba de su hija. Y como se trataba de su hija, algo tan preciado, que su corazón y su dolor le llevó a postrarse a los pies de Jesús. Quizás esto también nos hace reflexionar un poco, ¿no? Cuando hay una necesidad en nosotros, una necesidad grande, una necesidad que tantas veces no tiene solución aquí en este mundo, ¿y a quién podemos recurrir? Y a Dios. No existe el ateo,
el ateo de verdad que dice, no, no, yo no creo en Dios, no, no. Siempre en algún momento, cuando está pasando un momento difícil, un momento de angustia, un momento irremediable donde nadie puede hacer nada sino un milagro de Dios. Y bueno, esta gente muchas veces dice, no, no creo, no creo, no creo, hasta que llega un momento que se encuentra solo, metida en un dolor muy grande, a veces un familiar, a veces su propia vida, que está enferma y ya los médicos no le dan más esperanza. Entonces se acuerda de Dios y es capaz de hacer cualquier cosa con tal, si es su vida, su enfermedad, o si es algún familiar, o como en este caso, una hija a quien amaba, era lo más importante. Bueno, eso le obligó a este hombre, a Jairo, a humillarse a los pies de Jesús. Así que se humilló y se tiró a los pies y le dijo, mi hija acaba de morir, ven, y si solamente pones tu mano sobre ella, vivirá. Jesús se levantó y le siguió junto con sus discípulos. Qué tremendo, ¿no? Parece que la necesidad muchas veces nos lleva, ¿no es cierto?, a reconocer a Jesús que Él es el Señor. Así que no nos asombremos, todos hemos venido a Dios por alguna necesidad. Y aquí lo vemos claramente visible en la actitud que tomó Jairo. Se echó a los pies y le pidió, por favor, le rogó que venga a su casa. Qué tremendo, ¿no? Y fíjese que Jesús no le dijo que no. Él agarró, cambió de rumbo, se fue a la casa de Jairo y ahí le siguieron los discípulos y dice que le seguía una gran multitud. Así que mientras ellos iban, ¿no? Aquí tenemos otra enseñanza. Mientras ellos iban, dice, se acercó una mujer que también tenía problemas. No era el problema tanto como el de Jairo, no era un problema familiar, era un problema de su salud. Ella tenía un flujo de sangre que sufría durante 12 años. Qué tremendo, ¿no? 12 años padeciendo un flujo, una hemorragia de sangre que salía sobre ella y gastaba dinero, pero hasta lo que no tenía. Es como cuando alguno de la familia tiene enfermedad, no hay nadie ni dinero que pueda cubrir esa necesidad. Recurrimos a todos los médicos, compramos remedios porque lo importante era que esta mujer se sane. Pero esta mujer dice que le iba de mal en peor. No mejoraba, compraba remedio, iba a todos los médicos, seguramente iba a los brujos, al gauchito Gil, recorría a todo lugar donde podía ella recibir la sanidad para su cuerpo. Pero fíjense, ¿no?, que la situación le obligó, ¿no es cierto?, a ver que el que pasaba por ahí era el Señor Jesús, era Dios. Y dice que inmediatamente, dice, corrió a donde él estaba porque decía dentro de sí, si tan solamente tocare yo el borde de su manto, dice, seré sanada. Fíjese la fe que tenía esta mujer, porque dentro de sí, justamente la fe actúa dentro de nosotros, no solamente aquí en la mente, sino dentro de nosotros. Cuando ocurre esta fe dentro de nosotros, es una fe que la pone el el Espíritu Santo para que nosotros podamos correr a los pies de Jesús, ¿no es cierto? Y mirar las cosas de otra manera. El Espíritu, dice, nos obliga, el Espíritu Santo, dice, nos guía a que nosotros podamos hacer estas cosas. Y dice que la mujer empujó, corrió, se echó a los pies, pero temerosa, ¿no? Porque ella quería
tocar, dice, el borde de su manto nada más. Con eso ya le bastaba porque iba a ser sana. Ella sabía, ella tenía esa fe. Que si toca el borde de su manto iba a ser sana. Así que corrió, empujó y le tocó. El Señor Jesús se da cuenta de esto. Se da cuenta y comienza a mirar. Alguien me tocó, ¿qué pasó? ¿Quién me tocó? Pregunta. Sus discípulos decían, pero Señor, te empujan todo. Te están empujando todo el mundo te está tocando. Y dice, ¿cómo tú dices, alguien me tocó? Sí, dice el Señor, pero alguien me tocó con fe. Tantas veces, ¿no es cierto? Hay tantos en la iglesia y a veces no se sanan. A veces pasan años y años. ¿Qué es lo que pasa? Que no. Viene otro y recibe un milagro. Y yo no puedo recibir ese milagro, ¿no? Te voy a decir una cosa, cuando está Jesús ocurren milagros. Por eso es necesario venir adelante su presencia con fe, con confianza, sabiendo de que Dios puede hacer un milagro en algún momento. Quizás hoy no, quizás mañana, quizás pasado, pero siempre tenemos que tener esa fe de que si nosotros le pedimos a Dios, Dios va a oír nuestro clamor y nuestra oración y va a ser de acuerdo, ¿no es cierto?, a la fe que nosotros ponemos en Él. Así que cada vez que te acercas a Dios, tienes que creer que Dios puede hacer algo en tu vida. Y esta mujer corrió, dice, y tocó el borde, porque decía en su interior, si le toco ya estoy libre. Y así fue, le sanó el Señor. Dice, le dijo, pero volviéndose Jesús y mirándola, porque ella estaba atemorizada y mirándole, y dijo, ten ánimo, hija. Ella pensó que el Señor le iba a retar porque la tocó. Y el Señor le dijo, no, ten ánimo, tu fe te ha salvado. En el versículo 22 dice esto, pero Jesús volviéndose y mirándola le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella misma hora. ¿Qué le dijo el Señor? ¿No la retó? El Señor le dijo, ¿qué te pasa, hija? Ten ánimo, no hiciste nada malo. No hiciste nada malo, te acercaste y recibiste lo que venías a buscar, que era la sanidad de tu cuerpo. Y no solamente eso, porque dice, ten ánimo, hija, tu fe, dice, te ha salvado. Y desde aquella misma hora esta mujer fue salva. No solamente recibió la sanidad de su cuerpo, sino que recibió a Jesucristo como su Salvador. A veces cuando nos acercamos a Dios, no solamente tenemos que recibir ese milagro que Dios va a hacer, hay mucha gente que viene a recibir milagros solamente. Cuando reciben ese milagro ya se olvidan de Dios, se olvidan de todo, hasta que nuevamente vuelven a tener problemas. Pero aquí el Señor le dijo, tu fe te ha sanado y tu fe te ha salvado. Quiere decir que la sanó el Señor Jesús y no solamente recibió la sanidad de su cuerpo, sino la salvación de su alma. Así que cuando vengas a Jesús por una necesidad, está bien, Dios te va a suplir tu necesidad, pero lo que Dios quiere es darte la salvación para tu alma, para que le siga. Y bueno, continuó el viaje. Y cuando entró en la casa donde estaba, a la casa de Jairo, después que siguió, dice, vio que todos tocaban la flauta y el alboroto que hacían delante de la casa. Y fíjese lo que dice en el versículo 24, apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Entonces todos se burlaban. Pero cuando la gente fue echada, pues el Señor echa, siempre sabe a quiénes echa, a los incrédulos, a los que no creen. Entonces Dios los echa. Solamente Dios usa a aquellos que creen. Fíjese lo que dice. Pero cuando la gente fue echada, entró y tomó la mano de la niña y ella se levantó y se difundió esta noticia sobre toda la tierra. En otro versículo, allí en Marco también está también esta historia, ¿no? Y allí nos dice que la mujer recibió, le dice Talita Cumín,
que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate y anda. Y al instante recibió la vida y también les dijo a los que estaban ahí, bueno, denle de comer porque la niña eh, vive. Así que mi hermano, y quiero que cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, cuando nos acerquemos a Jesús, también tengamos esta actitud de humildad, de correr a los pies, siempre a los pies de Jesús. ¿A dónde vamos a ir si no es a los pies de Jesús? Así que cada vez que tú te acercas, humíllate delante del Señor para recibir en tu vida lo que a veces necesitamos y no lo podemos decir, no lo decimos, a veces no decimos todo lo que nos falta, todo lo que necesitamos, no decimos, pero el Señor sabe lo que necesita, con solamente venir a los pies de Él y decirle, como le dijo esta mujer, toda la verdad, decirle todo lo que nos pasa, qué nos sucede, cuál es la necesidad, con detalle si es posible, porque Él es el que nos dice a ti, te digo, hija, ten ánimo, ¿eh? No te asustes. Dios extiende siempre su mano preparada para aquellos que vienen con alguna necesidad en su corazón. Así que ven a Él y como esta mujer, dile en tu interior, si tan solamente vengo a la iglesia, yo sé que Dios va a hacer un milagro en mi hijo, en mi hija, en mi familia, en mi matrimonio, con todos los hermanos, con los vecinos, no sé cuál sea la necesidad específica que cada uno tiene. Yo sé las mías, pero tú sabes qué es lo que te pasa a vos, ¿no es cierto? Entonces cada uno tenemos nuestros problemas, nuestras necesidades, tenemos que venir delante de Él, humillado, esperando recibir algo de Él, como esta mujer esperaba recibir algo. Aunque fue por detrás, tenía vergüenza, pero sin embargo, ella sabía que si tan solamente le toco a Jesús, voy a ser sana. Si tan solamente nos acercamos a Él, de Él va a venir la misericordia y el amor para darnos muchas veces las necesidades que nosotros tenemos. Así que mi hermana, mi hermano, les animo a que cuando vengamos delante de Él, lo hagamos con fe. No vengamos así nomás, por costumbre. No, cada día tenemos que venir con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si venimos con fe, esperando un milagro de Él, seguro que vamos a ir no avergonzados, sino contentos de haber recibido de parte del Señor la bendición que necesitamos. Que Dios te bendiga y firme adelante porque Dios tiene grandes cosas para su iglesia, para tu vida. Así que todo esto que nos pasa va a ser una cosa transitoria, luego va a pasar, pero lo que sí tenemos que tener nosotros, esa fe y esa esperanza de que de Él vamos a recibir lo que nuestro corazón y nuestra mente está necesitando. Dios te bendiga, te amo mucho y ya pronto nos veremos. Amén.